Podríamos decir lo que es la vexilología. Vexilología es una palabra latina que se define como estandarte, bandera o el vexilo. Creo que todo el mundo conoce lo que es un vexilo romano, o lo que es un vexilo de la época de los bárbaros. Es una pieza normalmente vertical, llevará un asta, llevará dos astas, llevará 3 o 4 colas de caballo, llevará 3 o 4 colas de buey, llevará unas piezas redondas, cuadradas, metálicas, que era una pieza esencialmente militar, esencialmente de reconocimiento de una unidad militar, que sobre todo, lo que todo el mundo conocerá, es por las letras que salen en las películas romanas, el Senatus Populusque Romano, en nombre del Senado romano, las iniciales de SPQR. Todo el mundo las conoce, creo que todo el mundo las ha visto. Llevarán un águila, llevarán una cabeza de halcón, llevarán cualquier otra cosa. Eso es un vexilo, eso es, por así decir, la primera representación vexilológica que podemos aplicarla como vexilológica. No es en sí el concepto que tenemos nosotros, pero sí que es la primera representación vexilológica. El concepto vexilología es un concepto muy antiguo, es un concepto, pues podemos aplicarlo de hace 500, incluso algún año más atrás, de antes de Cristo. La vexilología, pues lógicamente, la unión de palabras griegas y latinas quiere decir que es el tratado de las banderas, el tratado de los estandartes en el sentido genérico. No siempre se ha usado bandera, no siempre se han usado estandartes, como veremos ahora. Si entráramos en lo que es la vexilística, la vexilonomía, la vexilografía, entraría dentro del concepto genérico de lo que es la descripción, el estudio o el tratado de la descripción científica. No creemos que es el momento de entrar en esto. Vamos a ver lo que es la vexilología, las banderas como el objeto material. Vamos a ver las banderas como el objeto material, principalmente viéndolas desde nuestro punto de vista actual. Hemos dejado para ustedes en la hoja 2 y 3, tienen distintos modelos de banderas o vexilos, como queramos decirlos, antiguos. Entraremos en ellos más adelante, pero para que se hagan idea, las formas son muy variadas, han ido variando a lo largo del tiempo y veremos un poco el porqué. Principalmente nos interesa conocer que la bandera es un elemento esencialmente, como lo conocemos nosotros, es un elemento esencialmente militar. Es un elemento que se ha usado, como hemos estado hablando hoy o ayer, la bandera se usó para identificación. Se usó como una pieza que en el fragor de la batalla, desde luego, no podía distinguirse con la polvareda de los caballos, con el humo de la artillería. No podía distinguirse las tropas, no podían distinguirse la gente. Entonces, los vexilos, la bandera, igual que el vexilo romano, lo usaban para levantarlo, clavarlo en la tierra y juntar a las tropas, ya sea para defenderse, ya sea para atacar, para lo que fuera. En este caso, conforme no vamos a hablar exactamente de las piezas viejas romanas o visigodas, si se han dicho, vamos a centrarnos en la Edad Media. Se usaba para distinguirse la gente. Tiene un nacimiento de la bandera completamente relacionado con lo que es el nacimiento de la heráldica. La vexilología, las banderas, se desarrollan como una pieza más identificativa de los caballeros en el campo de batalla, como un complemento identificativo, sobre todo para la infantería y más aún para la caballería, que eran mucho más rápidos. Por favor, vamos a darle al botón de encendido y veremos abajo. No, al de más abajo. A ese. Muy bien. Aquí tenemos, vamos a dejarla un rato, es las guerras de Aragón contra Francia, un pregón. Vemos las distintas enseñas que aparecen por ahí y todas, como pueden ver, tienen relación con los caballeros. Igual de la charla hemos hablado del curso, hemos hablado del profesor Montaner esta mañana, los distintos torneos, las distintas guerras tenían relación
tanto la pieza vexilológica, las banderas, vamos a decirlo, con las piezas que llevaban los caballeros en sus armaduras, en sus escudos, en sus caballerías. Era una relación absoluta. Simplemente era una pieza militar más. Era una pieza que se usaba como distintivo. Sus formas, bueno, pues aquí hay cuadradas, rectangulares, algunas rectangulares verticales, rectangulares horizontales, hay de todo. Las formas, como veremos más adelante, son infinitas. Bueno, infinitas dentro del número de posibilidades y combinaciones que hay para lo que es la vexilología. Es una representación que era más que nada extrapolar el concepto de representación de heráldica, de símbolo, de rey, de señor o incluso de ciudad que llevaba su símbolo, acudía con su guión y ellos se identificaban. Con ese guión corrían, se juntaban, se movían. Es quizá a partir del nacimiento de la heráldica cuando las banderas empiezan también a tener un mayor desarrollo. Ya hemos citado antes que hay referencias a posibles banderas visigodas y demás, pero bueno, si leen alguna de la escasa bibliografía que hay general sobre el tema, hay mucha bibliografía, vamos a hacer un paréntesis sobre el... Hay mucha bibliografía, la Sociedad Española de Vexilología tiene más de 1800 artículos y libros registrados, pero que hagan un estudio pormenorizado, un trabajo pormenorizado, apenas tendremos pues media docena de ejemplares en el mercado. Casi ninguno de ellos pueden encontrarlo. Yo les he traído dos aquí, ahora se los comentaré. Casi ninguno se puede conseguir. Este, por ejemplo, de la profesora María José Sastre, es el único que existe de normas de descripción y codificación vexilológica. Si no conoces a María José, resulta francamente imposible tenerlo. En la Cátedra Barón de Valdeolimos, pues si tenemos suerte podremos hacer una edición un poco más ampliada en breve, y si no os haríamos una fotocopia al que lo quisiera, porque es de muy difícil localización y la verdad yo lo tengo pues porque María José somos amigos, igual que otras personas que estamos aquí, nos lo ha regalado y demás. El que quiera saber algo de banderas del ejército, pues puede pedir a la revista Ejército a Madrid, 200 pesetas, si no recuerdo mal, costaba 150. Sí, pero no deben quedar. Ya no deben quedar, porque me parece que pedimos todos los que quedaban en la caja cuando lo descubrimos. Si a alguien le interesa fotocopia, Sí, si no fotocopias les haremos, pero bueno, era una cosa, no vendieron hasta que nosotros les pedimos pues todos los que había pues para repartir entre la gente interesada. Pueden pedirlo, es del año 89, de lo poco que se ha hecho en el ejército, no han hecho mucho más. Está bastante bien, pero vamos, ya luego existe de María José Sastre también un diccionario vexilológico, tampoco es imposible localizar, la editorial desapareció hace muchos años, sus fondos se vendieron y no hemos vuelto a saber nada más de los fondos ni del libro. Y luego del coronel Ricardo Serrador, a niño, ya ha fallecido, hay un libro también que es de la misma editorial, también desaparecida, tenía una iniciación a la vexilología. Quizá en Vidal últimamente había alguno, o en Libros Reyes te quedaba alguno, junto con otro de Vicente de Cádenas, que editó Hidalguía hace muchos años. Es lo único que pueden encontrar. Precisamente en el libro de Cádenas último citado es donde se han sacado las formas más conocidas que les hemos ofrecido a ustedes. Pero bueno, si lo encuentran, cómprenlo, porque la verdad es que es muy difícil encontrar algo. Bueno, a veces en el BITS aparece Banderas de España, de Calvo y Grábalos, pero que no es un libro de iniciación a la vexilología, sino una recopilación de banderas. Para que se hagan una idea general, les puede valer. La verdad es que sale muy barato, apenas llega a las 1000 pesetas y tienen un libro grande, necesitan una buena estantería para ponerlo y poco más. En todo caso, en internet, ahora que está en internet de moda, pidan bandera o vexilología, y ahí está Flash Review de Cataluña, no les explica cómo se hacen las banderas, pero sí les da información, o la Sociedad Española de Vexilología, que les puede informar de artículos, de trabajos que se están haciendo. Pero bueno, sobre la idea de descripción y codificación vexilológica, lo único que existe es esto, y ya le digo que es muy muy difícil de localizar. Desapareció el Instituto de Estudios Heráldicos y Vexilológicos, no funciona, y entonces en una buena de la de Madrid, que es del año 89, desaparecieron. Pues bueno, esperamos que la profesora María José Sastre quiera trabajar con nosotros, o tenga un poco de tiempo más bien para trabajar con nosotros y podamos ampliarlo. Entonces,
lo poco que podemos hacer es intentar explicarles lo que conocemos nosotros o cómo lo vemos nosotros los vexilólogos, que no somos solo vexilólogos, ¿no? Como vemos las banderas. La vexilología, desde luego, he dicho que no somos solo vexilólogos, somos también heraldistas, tenemos que tocar la indumentaria, tenemos que tocar muchos conceptos y, como acabaremos hablando, sobre todo, más que conceptos históricos, acabaremos tocando ideas o planteamientos sociales. En este caso, la vexilología, lo que para nosotros es una ciencia muy interesante en la época antigua, es por su concepto, por su representación de signos, de símbolos, de emblemas. Nos representan precisamente a familias, a grupos sociales, a grupos de trabajadores. Antiguamente los gremios tenían sus propios estandartes, sus banderas, sus guiones. Nosotros en la vexilología buscamos ampliar el concepto de representación. No vamos a tratar los planteamientos. Luego, si tienen ustedes aquí, creo que suficientes modelos para ver los que tienen así un final más o menos alargado. Finales alargados se llaman, cuando son más de uno, suelen llamar farpas. Bueno, estos suelen ser representaciones antiguas que se van a encontrar ustedes. Les hemos puesto distintos modelos, porque los remates de las banderas son pues bastante amplios y dependen mucho de la época, de la moda. Bueno, dependerá de muchas concepciones, sobre todo hasta el siglo XVI, siglo XVII, en que las banderas empiezan a tomar una forma más bien cuadrada o más bien rectangular. La primera página que les hemos puesto, y así ya entraríamos en lo que es un poco la metodología, porque si nos ponemos a hablar más de alguna otra cosa, en la metodología y en lo que tiene que entrar dentro de una bandera, es cómo se tiene que describir una bandera. Les puede parecer complicado, es sencillísimo, en cuanto se lo lean un poco, porque una bandera es un paño rectangular, es una bandera que se divide aquí a mi derecha, a su izquierda viéndolo, el asta, y a mi izquierda, a su derecha viéndolo, el batiente. A partir de este paño, que será rectangular, será cuadrado, será de cualquier otra forma, más o menos rectangular, más o menos cuadrado también, tenemos todas las divisiones de la bandera, todas las combinaciones de la bandera. Todas estas combinaciones de la bandera es sobre lo que se trabaja. Normalmente, una bandera, lo más importante es saber distribuir el espacio. Una vez que distribuyes el espacio, tienes un método de trabajo en la bandera muy sencillo. Aquí, si se hacen ustedes idea, todas las banderas tienen el espacio perfectamente distribuido. Todas están con franjas, están cortadas, tienen las cruces puestas en el paño, perfectamente puestas. Esa incluso que es vertical, ve que tiene en su centro una franja que es con rombos. Aquí tienen unos ángulos, aquí es un ajedrezado en plata y gules o rojo. El espacio es lo que hay que llenar. Ese espacio que tenemos aquí, perfectamente delimitado, lo tenemos muy fácil para rellenar una vez que sepamos aplicar esta hoja. Simplemente hay que saber leer. Una bandera se lee, desde luego, del asta, tal y como la tienen ustedes en la página, al batiente, salvo las musulmanas. Naturalmente, las musulmanas se leen al revés. Los musulmanes no escriben como nosotros de izquierda a derecha, sino que escriben de derecha a izquierda. Luego la bandera lleva una representación de asta A, B, C, D. Va al revés que nosotros. No se olviden, cuando vean ahora la intifada que está saliendo todos los días en la tele, la bandera no la vean como vemos las nuestras. Tienen que verla al revés, si no, nunca entenderá una bandera musulmana. Y además, bueno, eso son más complicadas. Para hacer una pequeña referencia, normalmente suelen llevar frases del Corán o frases alusivas a la familia, al grupo, pero bueno, vamos a dejarlo, porque son muy complicadas. Hay que saber árabe, hay que saber una serie de lenguajes muy complicados, y la verdad, en España es muy raro tener alguna bandera árabe, que aparezca alguna bandera árabe. De momento vamos a dejar el tema, aunque son muy interesantes, desde luego son muy interesantes, porque si se fijan, últimamente están saliendo paños amarillos, verdes, rojos y blancos. Cada uno representa un partido político, una concepción diferente. Por ejemplo, el blanco, sin ir más rojo, significa el grupo de las juventudes de Jerusalén,
que usan un paño blanco con la cruz de Jerusalén. O sea que todo tiene su porqué. Usan el paño blanco, que es el paño blanco que usa la Orden de Jerusalén. Los amarillos, que es el color que usan precisamente los guerrilleros del Valle de la Bekaa, es el deseo de volver a la tierra. Los rojos, que usan al-Fatah, es que tienen el poder. El verde es el deseo. Todos tienen un porqué. Unos porque tienen el poder, otros porque quieren volver, otros porque lo quieren tener. Pero bueno, es más complicado. Las banderas árabes son más complicadas. Además, todas tienen unas referencias muy complicadas. Normalmente una bandera la usamos nosotros en distintos formatos. Hemos recogido para ustedes, me parece que hemos recogido 2 o 3 hojas, sí, 2 o 3 hojas de formatos de tamaño. Como verán, las posibilidades son infinitas, hasta un límite, pero infinitas. Aquí mismo tienen 1, 2, 3, 4, 5 formatos de banderas, siendo de una misma época. Aún ahora, por ejemplo, hay banderas en Europa muy diferentes de tamaño con respecto a España o Alemania o Francia. Aquí tienen las medidas que normalmente se usan. Las medidas que normalmente se usan para el caso español es el primero, el 2-3, que quiere decir que el asta, esto es el largo es 3 veces, mientras 2 veces es el asta. El asta significa que son 2 metros, el batiente, el largo de la bandera será 3. En Francia, por ejemplo, no es así. En Francia oficialmente es 3,5, pero tiene 3 piezas más abajo. Cada bandera tiene una diferenciación diferente. En Suiza o Portugal normalmente suelen ser cuadradas, aunque se está perdiendo bastante más la representación. La inglesa suele ser 1-2. Por cada un largo del asta hay 2 largos del batiente. Entonces hay que tener muy presente estas medidas, porque esas medidas son las que van a representar luego la forma de distribuir el material por la bandera. Normalmente cuando vean una pieza cuadrada o piezas más pequeñas, se le da terminológicamente el nombre de guión, o normalmente usado por militares. Pero bueno, ya lo vamos a dejar ahí para un poco más adelante. Las banderas en sí actualmente se usan, llevan una distribución, una terminología igual que la heráldica. Hemos estado hablando estos días de heráldica, esta mañana sobre todo, y las banderas, si los miran ustedes aquí, que es el caso más antiguo que hemos traído para no cansarle, muchas de ellas simplemente parecen escudos extrapolados que podemos encontrar por aquí puestos en la bandera, y es normal porque son representaciones heráldicas, muchas de ellas. Una cuestión posterior es que estas banderas, con el paso del tiempo, no van a representar solo la heráldica del señor, la heráldica del rey, sino que van a representar otra serie de cuestiones. Normalmente las banderas duran como piezas heráldicas en las fuentes que ustedes pueden consultar hasta el siglo XIV, siglo XV. A partir de ahí las banderas empiezan a cambiar completamente, y cambian muchísimo por el concepto de la guerra. El concepto de la guerra es el que marca cómo van a evolucionar muchas de las banderas militares, que van a ser además las banderas que van a representar al país. Ayer el teniente coronel Antonio Manzano nos hablaba de cómo cambian los uniformes precisamente para dar identidad nacional. Pues a la par que cambiaban los uniformes en el 16, tanto aun siendo tropas españolas, viniendo suizos, viniendo valones, viniendo mucha gente, usaban también unas banderas que, aunque no eran iguales, sí que representaban, al tener un aspa de Borgoña, el aspa de San Jorge o la cruz de San Jorge en su centro, representaban que eran españolas. Es otra cuestión que lo veremos luego, el diseño es mucho más problemático. Pero la bandera ha ido representando poco a poco, de pasar a ser de un señor a pasar a ser una nación. Las banderas han ido adaptando nuevas formas, han ido adaptando nuevos modelos, y han adquirido de la heráldica, lo que les hemos dado, lo trataremos en la segunda parte, unas piezas y unas distribuciones que en sí les han permitido evolucionar muchísimo. Las banderas han ido adquiriendo una
forma muy diferente a partir del siglo XVI. Han ido teniendo una representación muy diferente a lo que en su principio eran, y han ido adquiriendo, por así decir, la idea de Estado. No nacen como idea de Estado hasta el siglo XVIII, pero sí que acaban siendo un paño que representa a la casa reinante, que representa el color de la casa que tiene el trono en el país, como es el caso de España, que era el color blanco de los Borbones. Entonces, sobre ese paño blanco van poniéndose los escudos del rey, los distintos escudos del rey. Entonces van evolucionando, no porque evolucione la bandera, sino porque cambia el rey por distintas relaciones dinásticas. No es precisamente las banderas que más conservemos, eran unas banderas, aunque están todas fichas que eran de tafetán, las coronelas eran de seda, estaban mejor guardadas, y las de tafetán desde luego eran las que se llevaban todo el día para indicar el movimiento de las tropas, y es de muy difícil conservación. Eran banderas que sufrían mucho con los viajes, con las guerras, con estar por el campo simplemente. No en el invierno, como se explicó ayer debidamente, en el invierno no se combatía, pero bueno, el calor sí que desgastaba las piezas. Bueno, la bandera, tal y como nosotros ahora la trabajamos, es una bandera mucho más moderna. Es una bandera que parte principalmente de las concepciones del siglo pasado. Aunque el arranque que hemos dicho es del XVIII, el de la bandera nacional, la bandera actual en sí nace en el siglo XIX con la gran implantación, la gran creación de banderas nacionales. En España, bueno, todo el mundo sabe que a finales del XVIII, en 1785, se crea la bandera de la Marina, es la roja igual de la que tenemos ahora, más la Marina de guerra, más la bandera de la Marina mercante, que era de 5 franjas, no sé si la conocerán ustedes. Es una bandera así, un paño amarillo y 2 pequeñas franjas en el tercio superior e inferior rojo. Lo encontrarán en muchas fotografías hasta el año 27. Se lo digo por si alguien tiene curiosidad de ver fotografías antiguas. Cuando vea una bandera así que parece la de Aragón, que le faltan barras, o la de Cataluña, que sepan que esa es la de la Marina Mercante Española, que era la que se usaba en los consulados. De poco hemos tenido un congreso de vexilología en Zaragoza, y una persona haciéndole su conferencia decía, bueno, esta bandera no sé de qué es. Y todo el mundo dijimos, hombre, estamos en Boston, es la del consulado español en Boston, lógicamente. ¿No? Claro, es de cabeza, ¿no? Porque entonces la bandera española, como la conocemos actualmente, solo se usaba por la Marina de guerra y por el ejército de la guerra, en periodo de guerra, Entonces, hay que tener claro que las banderas que conocemos ahora, o el desarrollo de las banderas que conocemos ahora, no es el que teníamos antes. Se intenta aplicar conceptos en las banderas que todos podamos entender, pero tenemos que tener muy claro que antes hay que saber un poco cómo han evolucionado, igual que los uniformes, las banderas. Nosotros en la vexilología buscamos explicar primero el origen de las banderas, explicar cómo han podido evolucionar. Lo que pasa es que las banderas antiguas son muy complicadas, suelen ser banderas de tercio, suelen banderas cuadradas, que bueno, este ajedrezado de aquí o estas combinaciones que se ven por aquí no tienen nada que ver. Un ejemplo que les voy a poner, si alguno de Huesca lo sabrá enseguida, y si alguno conoce Huesca también. La bandera de Huesca es la típica bandera de un tercio militar, en este caso de una milicia militar de la capital. Pues esas banderas se han estado usando hasta un poco antes de la guerra de 1808 que sufrió España, bastante, 30 o 40 años antes de empezar la guerra. Esas banderas tan complicadas, llenas de cuadros, que parecen las del Corte Inglés en muchos aspectos. La que usa el Corte Inglés es una bandera llena de triángulos, negros, verdes y blancos. Esas son las banderas que se usaban antes, además muy apañadas según si fueran tropas suizas de un condado o de otro de Suiza o de un cantón, si fueran francesas mercenarias, si fueran alemanas. Entonces esa bandera, todas llevan una aspa roja o incluso azul, si hay muchas banderas también que lo llevan azul,
pero esas eran las banderas que se llevaban entonces. Esas también era la bandera que representaba a España, más que nada por el aspa roja que llevaba en su centro. Algunas unidades, ya le digo, que lo llevaban azul, entonces hay que tener cuidado, hay que saber qué unidad es. Pero normalmente era una bandera muy difícil de entender, de ver. Hay cuadros para verlos y bueno, mejor que vean libros, porque modelos hay para hacer todas las combinaciones que quieran ustedes. Y en colores pasaba lo mismo. En colores había combinaciones pues hasta de 8 y 10 colores ahí registrados, y me parece que incluso más, si no me equivoco, hasta 12. Con lo cual, quiere decir que muchas de ellas a veces casi eran apaños de roturas y que se iban poniendo piezas de tela para cubrir esas roturas. O sea que vamos a dejar esos modelos antiguos, vamos a dejarlos pues para el Corte Inglés y cosas así, que hablaremos en la segunda parte porque son muy complicados. Ahora lo que nos interesa a nosotros es un poco que conozcan la metodología. Ya que han estado hablando de las banderas, de la heráldica esta mañana, en las banderas les hemos dado, pues creo que casi todas las posibilidades que hay de hacer divisiones en una bandera. Cuando tengan que trabajar con una bandera, lo mejor que tienen que hacer es sentarse a pensar cómo distribuir el espacio de la bandera. Un espacio de una bandera, ya hemos visto que es un espacio rectangular, es un espacio más o menos grande y es un espacio en el que podemos meter muchos elementos. Una cuestión antes de entrar al tema. Bien, existe una disputa entre vexilólogos, heraldistas y vexilólogos, o vexilólogos heraldistas y heraldistas gente que o que trabaja solo un tema o que trabajamos los dos temas. ¿Qué lenguaje usar? En este caso, pues bueno, yo me he decidido por hacerlo más fácil y rápido. Esto está sacado del libro de vexilología que editó Hidalguía en el año 69. Es muy viejo. Usa una terminología muy cercana a la heráldica. Me gusta más la vexilología, aquí que hay heraldistas y lo saben, que la heráldica, aunque trabajo más la heráldica que la vexilología, lamentablemente para mí, pero me gusta desde luego usar los términos heráldicos mucho más para la vexilología que no crear términos nuevos. Es muy difícil crear términos nuevos en heráldica o no en la vexilología, o no querer usar términos heráldicos a la vexilología. Pues por ejemplo, para que se hagan una idea, si buscamos el gironado, no podemos decir, por no usar el término heráldico gironado, que es una bandera partida como las aspas de un molino, porque eso la verdad se queda bastante feo. Lo mejor es usar el término gironado y entonces todo el mundo nos va a entender. Entonces, lo que hemos ofrecido a ustedes es una terminología de lo más ampliamente que se está aceptada, aunque hay modificaciones que se han ido introduciendo poco a poco. Se está haciendo un diccionario y puede ser que salgan nuevas fórmulas para describir algunas particiones, algunas formas de distribuir el paño. La verdad es que nosotros creemos que en este caso les hemos dado todas las combinaciones que más o menos existen. Una cuestión que tienen que tener presente: estas son para empezar a trabajar. Lo que tenemos que hacer con este material es empezar a usarlo, a combinarlo incluso. Lo que pasa es que en la vexilología uno de los conceptos básicos es que la bandera tiene que ser una pieza fácilmente identificable en la distancia. Su origen más o menos militar, más o menos guerrero, nos indica que tiene que ser una pieza de fácil identificación, de fácil lectura, una pieza que podamos verla e identificarla, ya sea en una batalla, ya sea en la distancia, en un camino. Con lo cual es el primer punto que tienen que tener presente si quieren ustedes hacer participaciones en una bandera para hacer un diseño. Lo mejor que pueden hacer es buscar una fórmula que se adecue a lo que la vexilología o la bandera tiene que cumplir. La bandera tiene que ser una pieza de rápida identificación que la podamos ver en la distancia y desde luego que sea representativa esa bandera de la persona, del grupo
o de la nación a la que representa. No podemos poner ahora, por ejemplo, las armas de un particular, de un noble, para representar a una nación, porque esa bandera no sería representativa de la nación. Esa bandera sería representativa del noble o de su familia. Entonces, tenemos que tener presente que los elementos de la heráldica del noble pueden ser, si están introducidos en la heráldica de la nación, que sí que podamos utilizarlo. Pero no podemos, porque nos guste tener las lises o porque nos guste tener la luna de los luna, introducirla en una bandera que a nosotros nos gusta como representativo de otras personas. Eso es un linaje. Entonces, una bandera tiene que ser una pieza que nos sirva tanto para identificar de quién es como para saber quiénes son y a dónde van. Entonces, a la hora de empezar con esa actuación en la bandera, podemos jugar muchísimo. Normalmente una bandera está basada en la heráldica. Normalmente la heráldica, sobre todo las banderas municipales, no las señoriales. Las señoriales llevan un tratamiento muy diferente. Ahora ya no se hacen banderas señoriales, más bien se hacen pendones, que es otro elemento muy diferente que hablaremos luego. Las banderas tienen que ser piezas que se acerquen a la representación que buscamos, que se acerquen a aquellos elementos que intentamos representar. No pueden ser piezas que no representen precisamente lo que estamos haciendo, aunque las combinaciones son luego muy grandes y las posibilidades también dependen de las personas a las que se lo hagamos, ¿no? Las personas o los grupos, ¿no? Nosotros en vexilología procuramos que las banderas, en lo que nos interesa a nosotros de particiones, procuramos que sean lo más simple posibles. Posibilidades dentro de los apuntes que les han dado para vexilología, ya ven que posibilidades de partición en la heráldica hay muchas, en la bandera hay otras tantas. La ventaja que tiene además la bandera es que podemos combinar muchas de ellas, cosa que a lo mejor en la heráldica no podríamos hacer en algunos aspectos. Nosotros, por ejemplo, podemos poner una bandera aguzada en alto, como tienen aquí ustedes, con un enmarcado al círculo, que a lo mejor en la heráldica no podríamos hacerlo según el mueble que tuviera. En una bandera sí. ¿Entiende? La combinación es mucho más amplia. Ahora, tiene que representar realmente lo que queremos que represente. No podemos inventarnos una bandera muy diferente en sus particiones, en sus representaciones, a lo que son los símbolos heráldicos en los que nos queremos basar. Una forma para conseguir una metodología de trabajo rápida, que es lo que estamos intentando explicarles a ustedes, es explicarles que las posibilidades actuales de trabajo se encaminan más bien hacia lo que son las banderas municipales y las banderas de empresa y deportivas. En banderas de empresa podemos poner las cooperativas agrícolas, podemos poner cualquier tipo de grupo industrial, ya sea internacional, nacional, lo que sea. En los deportivos, pues desde luego de todo hay, ¿no? Un ejemplo que creo que lo pueden entender ustedes, ¿no? Pueden diseñar un paño a la hora de tener ustedes ganas de diseñar un paño que sea blanco, en cuyo centro llevemos un emblema que no veamos. Nosotros vamos al fútbol con nuestra bandera del Zaragoza, y decimos, mira, los del Zaragoza, sacamos nuestra bandera y resulta que no son los del Zaragoza, son, no sé, pues los del Madrid, que también van de blanco. Y podríamos acabarnos viendo el partido, ¿no? Podríamos acabar más bien en otro sitio, en el hospital, en cualquier sitio, sobre todo si son gente más violenta que nosotros, ¿no? O sea, entonces una bandera, desde luego, no podemos hacerla en la idea de que aquí tenemos que llevar un pequeño escudito, que es como se han hecho durante muchos años para la guerra. Normalmente las banderas de guerra, además, ya las han diseñado con escudos muy grandes que tienen, por así decir, una especie de horror al vacío. Las banderas buscan ser representativas, que sean identificativas, sobre todo identificativas. Entonces, las banderas tienen un miedo al vacío. Bueno, hasta los ángulos muchas veces han estado rellenos con otras representaciones, otros escudos. Entonces, una bandera tiene que ser eso. Nosotros, cuando hagamos una bandera, o cuando diseñemos una bandera que no sea municipal, desde luego,
para un centro deportivo, desde luego tenemos que mirar eso. Un centro deportivo no puede ser una bandera que esté vacía, que sea blanco, porque todo el mundo sería pues un poco recordar lo que es el origen de nuestra bandera. La bandera no sirve para la marina mercante, como ya se ha dicho, simplemente porque en el mar, a pesar de ser muy grandes las banderas, todas eran blancas, porque había muchas casas de los Borbones que tenían barcos de mercantes y de guerra en el océano. Todos eran blancos y claro, un escudo como hemos visto esta mañana con tantas particiones de un rey, pues era muy difícil de distinguir. Entonces simplemente lo que se hacía era pues a veces hasta atacar a sus propios barcos o tener enfrentamientos entre barcos de la misma nación. Se buscó un símbolo diferenciador. La verdad es que fue un acierto de bandera, porque creó un precedente para otras banderas, a pesar de que no es la primera bandera de nación, tampoco es una bandera de nación como tal. La española, ya que la primera bandera de nación es la de Estados Unidos, pero la bandera española es una bandera que no nació como de nación, nació como para la Marina del Rey, y simplemente acabó siendo asimilada por un uso muy continuado en la población, acabó siendo asimilada por la población. Es un libro que ha salido ahora, que se ha citado otras veces aquí, que es Símbolos de España, grande y bonito. Léanselo, que le faltan algunos aspectos por tocar, pero es una primera referencia de todo lo que se ha escrito, una primera síntesis que recoge bastante bien, con algunos huecos que tiene entre medio, pero bueno, que recoge bastante bien lo que ha sido un poco la evolución de cómo una nación que no tenía, que su bandera para ellos era otra, o que su idea de bandera no era esa, era precisamente más bien la propia de la localidad, como localidad antigua, como pieza medieval, o que tenía más asimilado los paños militares, los paños que hemos hablado antes, muy complicados, con aspas, con triángulos, cuadrados de colores, y sin embargo fue poco a poco evolucionando y acabó, por una serie de circunstancias, asimilando una bandera. Es uno de los casos más curiosos que hay, que no ha pasado ni con otras naciones como puede ser las europeas en Francia o en Alemania, que es la que más vicisitudes ha tenido con su bandera, ¿no? Y que parece ser que la tienen muy en amor. O Italia mismo, pues en Italia mismo costó incluso mucho que se aceptara su bandera por los propios habitantes del país, no por los garibaldinos, ¿no? Una cuestión muy diferente, ¿no? Y cuando ellos pensaban que era al revés, que los garibaldinos pensaban que era el país el que quería la bandera. Bien, sin alejarnos mucho del tema, volvemos otra vez a explicar. La heráldica, desde luego, es lo que nos va a marcar nuestra actuación en la bandera. La bandera no podemos separarla en ningún momento de la bandera, sea corporación, sea grupo deportivo, sea un ayuntamiento. La cuestión está en que nosotros cuando tengamos que diseñar una bandera, tenemos que tener presente que si en una deportiva procuraremos no dejar mucho hueco para que se vea bien quiénes somos y no poder equivocarnos, en otro tipo de banderas será al revés, precisamente. Será su sencillez, su partición clara, su partición simple, y en la que pondremos algunas representaciones de muebles, la que nos permitirá distinguirnos o distinguirla de otras banderas cercanas o lejanas. La metodología, tenemos que tener muy claro que la bandera es una pieza identificativa, es una pieza que nos va a permitir reconocer rápidamente a alguien, y tiene que ser además algo que asuma la gente que está en la localidad que la va a usar. No podemos, por ejemplo, en una bandera que tenga 2 particiones, ponerle 6 a la bandera. En un escudo con que tenga 2 particiones, que siempre sea un escudo partido. Hacer una bandera, por ejemplo, la pongamos así, como si fuera un tablero de damas, la verdad es que la gente no identificaría esa bandera como propia de la localidad. La gente diría, bueno, esta bandera es como el ajedrezado que tenemos ahí,
esta bandera es de otra localidad, puede ser que sea de otra localidad. Nosotros tenemos un escudo partido, lo podemos hacer simplemente cortado, lo podemos hacer como queramos, ¿no? Pero si hacemos una representación muy, muy diferente, desde luego la gente no va a saber identificarnos a la hora de representarnos. Por eso la heráldica, en el concepto de bandera municipal, de bandera incluso deportiva, que también tienen algunos bonitos escudos heráldicos, habría que verlos, es cuando tendríamos que verla. Otra cosa es cómo se use esa bandera, ¿no? Esa bandera a veces nos puede resultar que no es una bandera que sea para estar en un balcón o que sea para estar llevada en procesiones. Hay un caso que hemos descubierto hace poco, no pensábamos que existía, y es de una bandera no muy antigua, es del siglo pasado. Es una bandera de España. Para que vean ustedes lo difícil a veces que es hacer una bandera de España. Me parece que es muy sencillo, una bandera de España y el escudo en el centro. Ya está, muy sencillo. Pues no, es más complicado. Una bandera puede ser para portar en el hombro. Una bandera. Esa bandera no es una bandera para ondear en un balcón. Esta bandera es una bandera de desfile. Ahora representa a uno de los barrios de Siena. Es una bandera, sin embargo, la que tienen para el balcón del comune del barrio está simplemente con el asta aquí. En Tudela hemos descubierto una, es muy curiosa, es una bandera rectangular en el archivo municipal. Es muy bonito el archivo, vayan, acérquense a verlo. Hay una carroza de cuento de hada, auténtica, de un grande de España, y tienen una bandera con un escudo gigantesco de España, aquí todos los cuarteles que lleva España, aquí Sicilia, Médici, bueno, todos, los ponemos ahí, no vamos a dibujarlos, acabaríamos muy tarde, y dices, bueno, esta bandera, que dicen que es la más antigua de Tudela, dices, no, esta no es una bandera para el balcón, que decían ellos. Dice, no, esta no la puedes poner en el balcón, porque el escudo, si ustedes así lo ven bien, si esta bandera la ponemos rectangular, ustedes el escudo tienen que inclinar la cabeza. Y es que es una bandera, cuando se desmontó la parte superior, descubrimos que aquí llevaba un jarretón para poner el asta. Y era simplemente la bandera que llevaba el coronel de la Milicia Nacional de Tudela hacia 1820-1825. Es una bandera preciosa. Está bastante bien conservada, ha sufrido algún avatar por inundaciones en el archivo y demás, pero por lo demás nunca ha combatido, solo ha desfilado por la calle. Por eso esta pieza de aquí tiene unos refuerzos muy grandes, la pieza inferior, para que cuando fuera arrastrada por el suelo, porque es mucho más larga que esta, que donde lo ven, cuando fuera arrastrada por el suelo, toda la porquería que había en el suelo se cortaba y se hacía otro añadido, así de sencillo. Entonces la bandera siempre quedaba intacta. Esta bandera, la verdad, es que es un diseño que en España no es muy normal, estas banderas de desfile a hombro. Normalmente la bandera se llevaba al hombro y luego cruzada por el brazo, colgando. Entonces simplemente veías pues distintos colores por aquí, ¿no? Entonces, si alguien piensa hacer una bandera de hombro, tiene que pensar que el espectador no tiene que inclinar la cabeza, no podemos estar todos así cuando pasa la bandera en un desfile, ¿no? Sería, la verdad, la gente un poco ridículo, o nos sentiríamos quizá molestos y diríamos, pues esta bandera déjala. El concepto este de bandera, la verdad es que es un concepto que en España no ha llegado muy pronto, llegó muy tardío. En Italia, sin embargo, en el 15 tenemos ejemplos. Esta es una copia de la bandera de Siena, precisamente del siglo XV, está reconstruida sobre una pieza original, y es, como pueden ver ustedes, un símbolo heráldico, eso sí, lleno de colores, de flores, de todo lo que quieran ustedes ponerle ahí, que era lo típico de la época, en el 15 y en el 16. En España este concepto nos llegó mucho más tardíamente, sobre todo con la Milicia Nacional, cuando la Milicia Nacional, aparte de las luchas que tenía, normalmente los coroneles, cuando llevaban la bandera, lo único que hacían era desfilar por la Plaza Mayor y
lucirla para que todo el mundo viera precisamente el color de la bandera de quienes eran, pero sobre todo que vieran de qué rey eran, porque importaba más el escudo que la bandera. Si este escudo en el centro tenía un escusón con las aspas de San Andrés, quiere decir que eran carlistas. Si tenía los grises, quiere decir que eran de Isabel II. Entonces había que tener mucho cuidado de que esta pieza precisamente se viera mucho. Por eso el escudo ocupa casi toda la bandera. Ahí hay que tener la idea del diseño. La tenían además erróneamente al principio catalogada como la bandera de combate, lo cual inmediatamente las dos personas que la vimos dijimos, esto no puede ser la bandera de combate, porque esta bandera no se puede izar en una colina, esta bandera no se puede izar en un ayuntamiento, esta bandera menos aún se puede usar en el campo de batalla, porque esta bandera al correr ni sus propios soldados la verían adecuadamente. El escudo tendrían que correr con el mosquetón, el ros, inclinados con la mochila, y casi todos acabarían, me imagino, que cayéndose al suelo para intentar ver si eran su aspa o no era su aspa, o si eran sus grises o no eran sus grises. Es una pieza muy interesante para demostrar que el diseño, la distribución de una bandera, sobre todo lo que va a tener la bandera, tenemos que pensar muy bien cómo tenemos que ponerla. Aquí el coronel que la hizo, además, es una persona que era un grande de España, es precisamente uno de los propietarios de la carroza que hay allá, el Marqués de Rodén. Era una persona que pensó cómo hacerse distinguir en medio de un desfile, y desde luego no combatió nunca, pero hizo un diseño que tenemos que tenerlo presente cuando queremos desfilar, cuando queremos que nos vean. Otra cosa es que este concepto de pieza vertical está claramente tomado de elementos religiosos, como todo. Bueno, aquí luego van unas piezas que ahora ya no se usan, bueno, sí que se usan, sí, ahora os lo diremos. Elementos religiosos como son tipo pendones farpados, sin farpas, lo que quiera, más o menos grandes. Hay algunos muy grandes. No hace mucho estuvimos varios miembros de la cátedra en una localidad cercana a Zaragoza que sacaron era un pendón de una bandera, eran gigantescos y que tenían unas piezas laterales que muchos últimamente se han confundido con adornos orlados, porque no se usan y simplemente son piezas para equilibrio. Y si alguna vez encuentran alguna pendón, alguna bandera puesta con el mástil en el centro, que sepan que esas banderas son para andar los días de viento y no caerse el que lleva la bandera. Es una cosa que, bueno, no sé, es que no se ve muy a menudo, hacía mucho que no lo veíamos, ¿verdad? Y fue una curiosidad ver bajar un día de cierzo una montaña a un pendón de una bandera con 10 o 12 personas debajo de cada uno de estos, que iban de lado a lado. La verdad, muy bonito, hicimos muchísimas fotos y la verdad quedó muy interesante, pero la verdad los que lo llevaban, desde luego, cuando llegaron abajo estaban bastante agotados, con las manos destrozadas, porque esto parece que no, pero suele tener una largura de 8 o 10 metros la cuerda que hay que tirar, hay que tener mucha fuerza. Un paño de estos pues puede medir tranquilamente, pues digamos, algunos son como un cuadro, o como esos dos cuadros del fondo, bueno, aquí también para atrás, como estos dos cuadros juntos, tranquilamente, y eso, cara al aire, al cierzo de Aragón, puede ser una cuestión. Bajar una montaña con eso es bastante dificultoso. Bueno, estas piezas también se han usado de muy diferente manera. Tenemos aquí una curiosidad, bueno, esta es una curiosidad que está aquí en la facultad. Esto está en el archivo de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, esta es la primera, nos interesa más lo de abajo. Lo de arriba se lo traigo para que lo vean, porque si no ya no lo van a ver. Esto es de 1910, lo inauguró Alfonso XIII. Está dedicado a los estudiantes universitarios valencianos que vienen a luchar en los sitios de Zaragoza con un grupo de artilleros. Desapareció del monumento, luego desapareció el monumento también.
Apareció en un restaurante muy céntrico de Zaragoza. Pues cuando fuimos a reclamarlo, desapareció del restaurante y desapareció el dueño del restaurante. Entonces, se la enseño para que sepan que había una placa muy la apagaron entre todos los zaragozanos y poco a poco han ido desapareciendo todos. Ahora no sabemos dónde está ni la placa ni el dueño. Esto es un concepto erróneo de cómo se hace una bandera. Esto, aquí lo pone, reliquias del batallón de estudiantes artilleros. Esto se hizo con motivo de la inauguración por el rey de la placa que estábamos viendo antes. Es como si fuera la bandera que usaron los estudiantes valencianos. Naturalmente, si te tienes que venir de Cesagunto con un mortero, bueno, un mortero no, que trajeron 3 baterías, 9 morteros que pesaban bastante. Otras 3 baterías de cañón de bronce, con los bagajes, con toda la intendencia que tienes que llevar, con todo, naturalmente, esto para cuando llegara a Zaragoza no quedaría nada. Y desde luego, menos aguantando 2 sitios como tuvieron que aguantar en Zaragoza, y se sabe perfectamente que esta unidad de estudiantes artilleros valencianos estuvo en los sitios más bombardeados, como fue el Portillo, y como fue en el segundo sitio el asalto que sufrieron en la Madalena, sobre todo intentando defender el hospitalico de niños huérfanos junto con el manicomio y el convento de San Carlos, en donde realmente no quedó casi nadie vivo. Que me digan que con esta bandera se puede ir a la guerra, la verdad es que es un concepto erróneo. Lo más lógico es que los estudiantes valencianos trajeran una bandera mucho más asequible, simplemente rectangular, con su asta, el remate puede ser una lanza o un murciélago, lo que llevaran, y aquí pues llevarían pues lo que fuera, un aspa y lo que quisieran. Desde luego no llevaban aquí a la reina que tienen aquí puesta armada, es una alegoría de la libertad, lo que tiene en el centro con la espada, una serie de escudos de la Constitución. Pero luego lo último que llevaría sería la Constitución de 1812 de Cádiz, porque todavía no estaba la Constitución, o sea que la verdad esta recreación queda muy bonita, pero desde luego da idea de cómo no tiene que ser una bandera militar o cómo el que la diseñó no sabía cómo se diseñaba una bandera militar. Esto más bien, en una primera instancia, cuando encontramos los clichés aquí en la facultad hace muchos años, pensábamos que era más bien una alegoría religiosa o una alegoría de algún gremio o de algún grupo de milicianos de Zaragoza. Cuando miramos lo que ponía alrededor y encontramos el cliché de la lápida que hablaba de los valencianos y dijimos, bueno, pues la verdad es que el que lo hizo ni estaba preparado ni la referencia desde luego a la bandera de combate de los estudiantes valencianos desde luego no tiene ningún sentido. Es una pieza, la verdad, por curiosidad, no, si alguien encuentra alguna referencia o algún dato por ahí, sabemos que se la llevó un particular, pero no sabemos dónde la tiene. O sea que si alguien la encuentra estaríamos agradecidísimos en que nos llamara. Es una pieza, aunque es falsa, pero es una pieza muy interesante y desde luego, por lo que venía, está coloreada, tiene aquí encima distintas representaciones, distintos dibujos muy bonitos. Si alguien por favor la encuentra por ahí, pues por un casual, igual que encontramos la lápida anterior, bueno, encontramos, fui con otro amigo y mientras entramos a echar unas tapas en un bar, ¿cómo la encontramos? Realmente cuando vinimos a hacer la reclamación desde la universidad, pues ya nos prohibieron la entrada y desapareció el hombre con la lápida, ¿no? Pero estas cosas merece la pena que si alguien la encuentra, pues no hagan la reclamación, se la roben y luego ya haremos el papeleo jurídico pues para decir que es más bien una reclamación judicial de un bien que ha desaparecido. No hagan el tonto como hicimos nosotros un par de veces, que al final nos hemos quedado sin la lápida y sin nada, ¿no? Pero bueno, no lo digan por ahí, todo entre nosotros. Estas cosas, no solo con esto, no solo con esto. Salen muchas cosas por ahí a veces que hemos encontrado en la basura, no se crean que esto se puede encontrar por ahí. Hay cosas que te puedes encontrar en la basura
que luego las sacas y luego te las reclaman, ¿no? Y dices, duda, pues usted lo ha tirado, ahora no me venga a mí reclamándome, ¿no? O sea, ahora que parece ser que vale o tiene interés. Pero bueno, si la encuentran, lo mejor que pueden hacer es llevársela, vienen a nosotros, intentaremos solucionarles la papeleta después de que hagamos hecho las fotos, eso sí. Porque bueno, es una pieza muy muy curiosa y más que nada es que hemos encontrado alguna foto con Alfonso XIII, entonces nos gustaría ver qué ha pasado con la pieza, porque desde luego en la armería real no la hemos encontrado, no ha aparecido por la armería real y sabemos que se quedó por lo visto en Zaragoza, entonces no es la única pieza que ha desaparecido, ¿eh? En el Pilar hay mucho devoto, pero también desaparecen las banderas, ¿eh? Que no sé todavía cómo pueden desaparecer las banderas que están a 5 metros, pero bueno, la última catalogación faltaban varias banderas a 5 metros, ¿no? Y esas que eran banderas, por ejemplo, interesantes. Algunas de ellas eran banderas que habían traído países sudamericanos antes de ser países sudamericanos, y entonces quizá ahí está el interés de que esas piezas desaparecieran para coleccionistas, para particulares. Vamos a poner en el mejor de los casos que quizá pasó el sacristán y dijo, uy, si esta bandera no es de este país, y la tiró. Pero bueno, eso me parece que un sacristán no tiene capacidad para hacer eso, ¿no? Entonces, vamos a ver si en ese sentido miramos las banderas. Miren, hay por ejemplo, hay muy pocos sitios para ver en Zaragoza banderas, pero el Pilar es uno de los pocos sitios que recomiendo que se vayan pronto. Bueno, hay que ir desde luego a la Michelangelo Angelus, se puede ir tranquilamente a las 10 después de tomar un café, y luego a la 1 a tomar un aperitivo, pero tendrán más de 50 banderas si miran bien el Pilar, algunas muy interesantes. Tendrán de localidades que vamos a hablar ahora y verán ustedes lo difícil que es identificar algunas de las banderas de las localidades, pero sobre todo tendrán de naciones. Las banderas de naciones además son fácilmente identificables. Es uno de los pocos sitios que hay en Zaragoza para ver banderas y merece la pena acercarse, ver las banderas de las naciones. Las banderas de las naciones marcan mucho, sobre todo el origen de la nación o cómo se han relacionado. Una bandera de una nación que tenga, no sé, vamos a poner así, que esté Perú, rojo, rojo, blanco en el centro. Desde luego, la de al lado no se va a poner rojo, rojo. La de al lado se va a poner amarillo, verde, naranja. Buscan individualizarse. Si aquí ponemos una bandera, como puede ser la de Austria, rojo, rojo, blanco, no vamos a saber si esta bandera que hay para abajo, cuál es la de cada país. ¿Me entienden un poco por qué las banderas tienen un significado? Las banderas tienen una señal de identidad. Las banderas tienen que ser algo que nos diferencie de este país a este. Si a esta la ponemos azul, amarillo y azul, es completamente diferente a esta. Y esta bandera, aunque esté verticalmente puesta, nos va a dar igual, los vamos a diferenciar. Ese es el sentido que tienen las banderas. Y en el Pilar, en las panoplias que tienen puestas de banderas, pueden darse ustedes cuenta de lo que estamos intentando explicarles. Cada bandera, la de un país, tiene sentido identificador. La bandera militar, desde luego, no es esto. No va aquí la reina de la lealtad con la Constitución de 1812 cuando era 1808, es imposible, ¿no? Y desde luego se va con esta a la guerra, tienen que con unas farpas, unas piezas difíciles de llevar, ¿no? Si ya tienes que llevar el equipo, ya pesa lo suyo, como se dijo ayer, y tienes que llevar el ros y el mosquetón y encima esto, pues desde luego es que te vas con el enemigo. Que yo me entrego y que se ve la bandera. Eso no es una bandera militar. Una bandera militar si ustedes bueno, ya me parece que ustedes hacen la mili ya. Si hicieran la mili, verían que una bandera militar es precisamente todo lo contrario a esto. Una bandera militar es una bandera que no pesa nada. Ese es el gran problema de que apenas quedan banderas ahora. Son muy finas, son muy volátiles, vuelan mucho y precisamente están hechas para que se puedan mover rápidamente e identificar. Esto, desde luego, no es una bandera militar, por mucho que en la ficha que encontramos viniera como guión militar o bandera militar, entonces es muy diferente. En estos otros casos de banderas de naciones, sí que hay que tener muy claro que tienen que ser identificativas. Aquí nos da igual ahora que el escudo de la nación tenga, no sé, aquí una serpiente, aquí el cocodrilo del Amazonas y aquí el árbol del tilo y aquí que tenga el árbol del café, nos da igual. En el caso es que distinguimos la bandera. No nos interesa en estos casos
distinguir el escudo. Nos interesa que distinguimos los colores de la bandera y entonces hemos podido distinguir el país. Hemos podido distinguir la nación y sabemos si es nuestro país o no es nuestro país. No es como el caso que les hemos puesto antes del fútbol, que llevas tu bandera blanca con el León de Zaragoza que casi ni se ve y puedes acabar ahí en medio de los Ultrasur y acabar bastante mal. Aquí te da igual que tengas un tilo o que tengas un árbol del café. Es rojo, blanco, rojo, este es azul, amarillo y azul y nos distinguimos perfectamente. Es un sentido que las banderas en la actualidad se les aplica también a los términos municipales. En los términos municipales el gran problema que tienen a la hora ustedes de intentar trabajar con ellos es que tienen que trabajar con algunos aspectos, y no nos vamos a meter mucho, si no nos descansaremos, porque entraríamos en el tema. Tienen que trabajar, un ejemplo antes de entrar en el tema. Esto es el ayuntamiento y aquí tienen los mástiles. Aquí tenemos la bandera de España, tenemos la bandera de Aragón y tenemos la bandera de la localidad. Esto está hecho en el ayuntamiento en ladrillo calizo, es amarillo. La bandera de España es amarilla y roja. La de Aragón, amarilla y roja. Si nosotros queremos poner una bandera que también tenga los colores amarillo y rojo, los del pueblo o el que venga de fuera al final no va a saber cuál es la de Aragón, cuál es la de España y cuál es la suya. Es una idea que tienen que tener muy presente a la hora de preparar, por lo que hemos hablado ahora antes de lo que son las banderas de las naciones, tienen que tener muy presente a la hora de diseñar una bandera, a la hora de, con todo lo que tenemos aquí, con todo el material de tamaños, formas, de todas las combinaciones posibles de bandera, teniendo claro que una bandera es una pieza que sirve para identificarnos en la distancia, para sobre todo individualizarnos de los núcleos que están a nuestro alrededor. Si este núcleo tiene una bandera amarilla y roja y este también tiene ahí colores amarillos y rojos y este también tiene amarillos y rojos, vamos a parecer que tenemos todos la misma bandera. Entonces, lo que no podemos hacer es tener todos la misma bandera. Nos da igual que este esté gironada, que este esté en ondas horizontales, que este sea en ondas verticales, que este sea, que digamos, pues a cuadros. Nos da igual, que sea... Da igual, todos estamos, por así decirlo, con el mismo color, no nos vamos a distinguir. Vamos a salir un día los pueblos de la comarca de paseo y nadie va a distinguirnos. Entonces, esa bandera nuestra que tenemos aquí no ha servido para el objetivo que buscamos nosotros, que es identificarnos. Que es sobre todo que nos reconozcan. Que es sobre todo que esta pieza sea una pieza única. Eso es una cosa que tenemos que hablar ahora para que vean con algunos ejemplos, no muchos, porque si no nos podíamos alargar, incluso con algún ejemplo militar que les hemos traído en diapositivas para que vean ustedes lo difícil que es a veces ser militar, ¿eh? No se crean que Antonio, que estuvo ayer hablando, aquí tienen colores de locura de otras épocas y a veces es que cuesta mucho ser militar hasta que puedes distinguir a tu unidad. Ahora, ya hemos dicho que no vais a hacer la mili. Pues bueno, esto es simplemente una cosa que tendríais que saber todos a los 4 días de estar en la mili. Cómo son los colores de las compañías. Creo que se ve claramente que son amarillo, verde, blanco y morado. Pues cada uno de esos colores identifica una compañía. Cuando tú ves un guión amarillo, sabes que es tu compañía. Si ves el verde, sabes que es la compañía de al lado. Entonces, es una forma de identificarte. Entonces los militares sí que lo tienen muy claro a veces y saben cómo identificarse de una forma muy rápida y serán algún ejemplo. Bueno, yo tengo un ejemplo un poco raro, pero bueno, creo que lo entenderemos más que nada porque es una compañía muy complicada. Pero vamos, los militares, el concepto que los colores diferencian, aunque lleven todos el aspa roja, bueno, menos una que está de aquí abajo, lleven todos el aspa roja, todos llevan un paño con un color diferente que desde lejos se identifica perfectamente cuál es el color de cada uno. Eso es la función que tiene que cumplir una bandera. ¿Que su diseño lo podemos hacer de otra manera? Bueno, eso lo hablaremos ahora, porque las combinaciones pueden ser bastante amplias y pueden ser muy bonitas, pero sobre todo lo que tiene que ser es que, aun siendo pequeño, se vea desde lejos, y por eso les he traído en diapositiva la pieza, se la he traído en la revista,
para que desde lejos vean que existen 4 colores en un batallón, uno por cada compañía, que es precisamente el objetivo que tiene que cumplir una bandera. A partir de eso es cuando vamos a empezar a intentar explicarles ahora cómo podemos diseñar con lo poco que tenemos, que lo poco que tenemos es esto, que bueno, luego alguien está interesado, ya quedaríamos para hacerles fotocopias o algo así, porque no hay mucho más y poco más tenemos para ofrecerles. Lamentablemente nos gustaría que se hubiera hecho algún trabajo más. Se están haciendo varios, pero no se han acabado. Creo que podremos empezar a tener en el próximo año alguna cosa más. Vamos a descansar un poco, si no claro, pasa el tiempo encima. Sí. Perdón, pero ese principio es válido para creaciones ex novo, porque hay casos que ya status quo no permite modificaciones. Tú bien sabes, en América Latina ahí está hay 3 problema. Países que tenemos la misma bandera. Una pequeña diferencia únicamente. El problema es ese. Precisamente por eso está el luchar ahora para que no vuelva a pasar para eso. Que no pasó precisamente porque todos querían tener esa bandera. Bueno, pero tenía una motivación histórica. Era un primer país. Independencia. No, un único país que después se dividió. Luego se dividió, sí. La independencia, salida. Lo que pasa es que ninguno quiso cambiarse la bandera que habían. El problema porque es todos que nos considerábamos herederos. Claro. La cuestión es que ahora podemos evitarlo. Ahora, hombre, malo sería que un pueblo de aquí de Aragón mismo se independizara de España, ¿no? Bueno, podría darse el caso. ¿No? Que llegara a Calatayud y dijera, ¡hala, me hago república! Y aquí el que quiera pasar por la autovía o el AVE que pague peaje, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de situaciones que intentamos arreglar. Claro. Oye, lo bonito sería intentar encontrar, no sé, en la situación, en el caso que estamos hablando, que se ha planteado, que es muy interesante, ¿no? Y al que le gusten las banderas, es precisamente el típico ejemplo que encuentras en cuanto empiezas a mirar banderas, llegas a Sudamérica y dices, uy, si tenemos aquí esto. Lo ideal sería hacer, pues como se han hecho en otras zonas, en los ángulos, modificaciones, meter blanco, amarillo, azul, lo que fuera. Pero claro, no creo que ningún país quiera tocar su bandera, siempre dirán que sea el otro. Entonces lo mejor es que lo dejemos como esté. Bastantes guerras ha habido ya, casi se parecen a los españoles con las guerras del siglo pasado. Nosotros tuvimos muchas, ellos también han tenido, pero vamos a dejarlo. Ya todo el mundo sabemos cuál es. En el fondo, la diferencia del escudo, ahí sí que han hecho una diferenciación de. Sí, pero tienes razón, de lejos no se ve. De lejos no se ve, pero bueno, es un problema que creó precisamente el no haber hablado o el no haber dicho, esta es mi bandera, tú no puedes tenerla. Ahora podemos evitarlo perfectamente, el que esa situación pueda ocurrir. Por ejemplo, lo que hemos hablado, tener una localidad, una bandera igual que la localidad de al lado. Eso es lo que tenemos que evitar. Claro. Porque ni nos individualizamos y encima, ¿qué soy yo? ¿Barrio rural de esa localidad o quiero yo que esa localidad sea barrio rural mío? Ahí está el problema de las banderas. Si tenemos un poco claro que una bandera es una pieza para identificar, desde luego, esto no es una pieza militar, por mucho que en la cita que encontráramos viniera como bandera militar de los estudiantes, ¿no? Y dice, no, y te pone aquí Constitución de 1808, y dice, por amor de Dios. Sí. No, si 1808, joder, pero estamos aquí en 1808, esto no tiene sentido, esto no es una pieza. Y luego yo con esto no me voy a la guerra. Pero me voy con una bandera de compañía como las que les he enseñado, o con un paño ligero y a correr, ¿no? Y con irte a la guerra con esto, es que tiene, solo por ver el portalón que hay detrás, es que tiene que ser una pieza impresionante, ¿no? Pero bueno, ahora seguiremos con lo que en sí es el diseño y las normas más de descripción